Aquí viene una gran pregunta. ¿Qué es un modelo? Todos hablamos de modelos de nicho ecológico. Pero hay una pregunta clave anterior. ¿Qué es un modelo? Una simplificación de la realidad a sus atributos esenciales. ¿Quién tiene una idea distinta de lo que es un modelo? Un modelo es un esfuerzo de tratar de predecir lo que ocurre en el medio natural en un medio artificial, por el ordenador. ¿Otra definición? Diría lo mismo que él, pero con una representación de la realidad, más o menos simplificada. ¿Alguien se atreve con alguna extensión, algún matiz? ¿No? Pues los que trabajamos en ciencia, solo y exclusivamente trabajamos con modelos. Todo el tiempo, cada conocimiento que tenemos es un modelo de la realidad. Porque entre la realidad y nuestra comprensión están los sentidos. Los sentidos, y eso implica incluso también cualquier mecánica matemática que nosotros apliquemos para ayudarnos a comprender la realidad. Es una cuestión más filosófica que científica. No tenemos la posibilidad de comprender, retener y replicar la realidad tal cual es. Y por eso todo el tiempo estamos utilizando exclusivamente modelos. Es un esfuerzo de simplificación que nos permite tener una imagen manejable de un sistema que generalmente es muy, muy complejo. Y ese esfuerzo de simplificación nos ayuda a dilucidar parte de la estructura de cómo funciona el sistema, que ese es el valor heurístico de un modelo. Un modelo puede estar bien o puede estar mal, pero siempre es útil, porque me obliga a centrarme en el asunto, a separar las partes que no son importantes y a vincular entre sí las que sí lo son. Y ese ejercicio ya es positivo independientemente del resultado. ¿Cómo? Cuando estoy haciendo ese esfuerzo se me van ocurriendo ideas de cómo funciona esto así, por qué está relacionado esto con esto, qué efecto puede tener esta relación sobre esta otra parte del modelo. Eso me permite, primero, pensar en hipótesis sobre cómo funciona el modelo y después enfrentar ese modelo a la realidad y ver si esa hipótesis funciona o no funciona. Explorar escenarios alternativos. Cuando yo tengo una representación simplificada de la realidad y la expreso en una ecuación, en un programa informático, ese modelo tiene variables, ¿no? Tiene constantes. Yo puedo modificar algunas de esas variables, algunas de esas constantes y ver qué es lo que ocurriría. Eso nos permite tener por lo menos una idea de cuál es el rango de resultados posibles del modelo. Prácticamente toda la, ¿cómo lo diría yo? Toda la disciplina exploratoria que tenemos ahora en temas de biogeografía, cambio climático hacia el futuro, se basa un poco en eso, ¿no? En la exploración de escenarios alternativos. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. La predicción a corto plazo, los modelos del tiempo, de las predicciones meteorológicas diarias, son predicciones a medio plazo y corto plazo, basadas en un modelo de cómo funciona el clima, que tiene unas ecuaciones físicas que hablan de cómo está relacionada la radiación solar con el movimiento de las masas de aire frío, bla, bla, bla. Y apoyo a la toma de decisiones. Cuando hacemos un modelo de conectividad del territorio, eso es un modelo, no tenemos la información exacta de cómo funciona en realidad el territorio. Y a pesar de no ser exactos, se usan a diario para toma de decisiones. ¿En la carrera os dieron alguna vez una definición exacta del concepto de modelo? Eso no pasó nunca, ¿verdad? Lo habéis aprendido a posteriori, leyendo, ¿no? O algo parecido. No es que yo os haya descubierto ninguna verdad ni nada parecido, esto son 4 frases sin más. Me refiero a si habéis pensado en la cantidad de veces que habéis trabajado con modelos realmente sin saber y sin entenderlo, de forma casi constante, ¿no?
Tú haces las cosas pensando que eso está bien, que eso es lo real, pero en realidad cada operación que hacemos en un SIG es un modelo. Cualquier resultado de un SIG es un modelo. Siempre, y esto es importante, que la gente no lo comprende y por eso tenemos muchos problemas en nuestro trabajo. La gente asume que lo que tú estás haciendo refleja exactamente tal cual es la realidad. Y no, nada de lo que hacemos nunca refleja exactamente y tal cual es la realidad. Porque hay un proceso de simplificación muy importante, que puede ser desde una simple línea que te explique el comportamiento del clima del planeta, hasta un modelo meteorológico de escala local con 6 meses de ejecución. Pero en ambos casos está ese proceso de desensamblado de la realidad, de quitar lo que no tiene realmente importancia y de quedarme solo con el núcleo de la cuestión. Y eso nos genera además un conflicto con los gestores. Cuando trabajamos en gestión es muy complicado, o sea, tú tienes que informar perfectamente al gestor de que, oye amigo, esto es un modelo, vale, tú vas a tomar decisiones usando esto, pero ten en cuenta que esto no es la realidad, esto es simplemente una simplificación. O sea, que es un concepto que en realidad nos afecta a varios niveles y a veces simplemente por no saber explicarlo tenemos problemas para publicar y tenemos problemas para que nuestros trabajos pasen de un nivel de ecología y biología teórica a un nivel aplicado y de gestión, ¿no? Ese tránsito entre la realidad y las incertidumbres que plantea trabajar con un modelo. Y todos los modelos no son iguales. Lo hemos hablado antes en la comida, a cuento de que venía ahora. Tenemos modelos basados exclusivamente en datos. Tengo series de datos largas, a esa serie de datos le ajusto una curva, una superficie, lo que me plazca. Y entonces puedo asumir que en otros sitios, en ausencia de datos, esto se va a comportar así, o no. Pero el caso es que mi modelo inicial está basado en datos a todo el rango de la variable concreta. Pero hay otro tipo de modelos en los que no sabemos tanto. No tenemos la serie de datos temporal. No sabemos ni qué clima va a hacer dentro de 50 años exactamente. Y me refiero a decir, en este sitio va a hacer 2,6 grados menos en agosto dentro de 75 años. Ni podemos saber cómo una especie va a responder a ese cambio. ¿Qué hacemos para hacer ese tipo de predicción? Pues primero asumimos que la distribución de la especie está controlada por el clima. Asumimos que el clima va a variar de esta forma en los próximos 100 y pico de años porque unos tipos de un laboratorio de no sé dónde han hecho otros modelos de clima basados en las emisiones de dióxido de carbono de otros tipos de otros sitios y eso lo estoy utilizando yo para ver cómo cambia el clima. Y ahora la especie. ¿Qué hace la especie si bajan 200 milímetros las precipitaciones? ¿Qué hace la especie si se encuentra un territorio muy fragmentado? ¿Qué hace la especie si llega una invasora? No tenemos nunca datos para hacer esas predicciones exactamente como lo tenemos en el lado izquierdo, ¿vale? Luego son un tipo de modelos diferentes, que están basados en el conocimiento científico, pero que no son empíricos. Esos modelos no nos sirven para obtener una predicción. Mira, tú dentro de 50 años tienes que tener aquí esto porque va a llegar aquí la especie fulanita. No, no nos sirven para eso. Nos sirven para tener una idea del abanico de posibilidades que nos esperan en función del conocimiento que tenemos en este momento. La ciencia cambia, cada 50, cada 100 años hay un cambio de paradigma y cambiamos la forma de ver las cosas. Entonces, un modelo teórico usa el conocimiento que tenemos hasta el momento para intentar echar una mirada al futuro. Se tachan de poco científicos, porque tenemos una escuela empírica muy fuerte que viene de la ecología y es muy complicado hablar en publicaciones de modelos teóricos, porque los modelos teóricos además no son aplicables de forma real a la gestión, pero tienen otro valor, ¿no? Si tenemos la idea de querer hacer modelos predictivos en el futuro, tenemos que trabajar en ellos ahora. Si por el hecho de que no son empíricos dejamos de trabajar en ellos, nunca se va a desarrollar una metodología de modelado coherente y precisa de cara al futuro, ¿no? Digamos que estamos como en el principio del desarrollo de esos grandes modelos predictivos. Entonces ahora mismo están en una fase en la que son prácticamente teóricos sin más. Y una cosa son los modelos simples, como una recta de regresión con dos variables,
y otra cosa son los modelos complejos, como una red dinámica bayesiana, en la que hay montones de factores, montones de incertidumbres. Ahí hay un rango amplio de posibilidades también. Nosotros podemos hacer un modelo de distribución normal de una sola especie, o podemos hacer un modelo de la distribución de la especie condicionada a la distribución de otra especie, con una variable de fragmentación dinámica, con una variable de perturbación cíclica o no cíclica, aleatoria o no aleatoria, y sin embargo estamos usando también modelos de distribución, pero estamos construyendo una red de relaciones que hacen que según cómo de fuerte o de débil sea una relación u otra, el resultado final del modelo cambie. Y un modelo complejo puede estar basado perfectamente en datos empíricos, ¿vale? No hay un compromiso entre que un modelo sea teórico y complejo y simple o empírico. No, ahí tenemos lo que yo lo estoy simplificando. Esto es como un grupo difuso de cosas que podemos hacer con los modelos, ¿no? Lo he intentado reducir a 2 o 3 ejes, la verdad es que ni me acuerdo. Sí. Modelos estáticos versus modelos dinámicos. Un modelo estático tiene una respuesta fija. Un modelo de elevaciones está hecho mediante fotogrametría, un avión volando con unas cámaras separadas con cierto ángulo. Metemos las fotos que hace ese avión en un programa que calcula las diferencias de posición de las celdas y nos da la forma del terreno. Pero ese modelo se hace una vez y el resultado es permanente, no está sujeto a ningún tipo de cambio. Pero hay otros modelos, por ejemplo la ecuación de Lotka y Volterra. Los que sois biólogos, no sé si los ambientólogos la ven, es una ecuación teórica que intenta explicar cómo se comportan las densidades de población de un depredador y una presa en el tiempo, y para eso usa ecuaciones diferenciales, de forma que el resultado de una ecuación influye en el resultado de la otra, y viceversa. Están imbricadas las dos ecuaciones, y según una va dando resultados, la otra va cambiando. Eso es un modelo dinámico, porque a lo largo de su ejecución, los inputs y los outputs, las entradas y las salidas, que para eso tenemos el español, están relacionadas entre sí. Modelo dinámico, se ejecuta, listo, modelo estático, se ejecuta y listo. Modelo dinámico, los valores pueden ir cambiando con la evolución de la ejecución del modelo. Un modelo dinámico se hace pues con algún mecanismo de iteración, como un bucle, por ejemplo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Os acabo de explicar en realidad un poco el concepto de simulación, In silico tenemos in situ, in vitro y hoy día in silico, y esto es un término que ya está establecido, no me lo acabo de inventar. Se hacen experimentos in silico. Cuando yo tengo mi modelo bien estructurado en una forma matemática, yo lo puedo meter en un ordenador y comprobar pues la amplitud del cono, esa incertidumbre que hemos visto antes. Nos permite estudiar sistemas complejos, porque hay modelos sencillos. Nosotros no podemos intentar ver qué va a pasar con el cambio de clima y las especies con un modelo empírico sencillo. No se puede. Pues en ese caso es cuando llegan los modelos de simulación. Y lo importante es que podemos manipular las variables a nuestro gusto. Somos como una especie de mini dioses cuando tenemos un modelo dinámico complejo con variables que podemos modificar. Podemos ver cómo funciona. ¿Habéis jugado al SimCity? ¿Nunca? SimCity es una simulación de una ciudad en la que tú tomas decisiones de dónde se urbaniza esto, por dónde van las conducciones de agua, por dónde van las conducciones de metro, si el sistema de salud es potente o no, y entonces la dinámica de la ciudad va evolucionando en función de cómo vas tú tomando las decisiones, construyendo infraestructura y demás. A eso me refiero con un modelo dinámico complejo. El modelo va respondiendo sobre la marcha a los cambios que tú le vas haciendo. Una simulación es un modelo normalmente complejo, no siempre, pero dinámico, seguro. Los mapas de clima futuro del IPCC, ¿os han contado alguna vez cómo se hacen los mapas de clima futuro del IPCC? Os lo cuento. Por un lado tenemos varios equipos de investigadores que están intentando predecir a lo largo del territorio cuáles van a ser las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale?
A nivel geográfico, de forma internacional. Pues mira, la India está desarrollando mucho la agricultura intensiva, bla, bla, bla. China aún depende del petróleo y del carbón para sus emisiones y lo va a seguir haciendo durante 50 años. De forma que yo tengo un mapa que me dice la distribución de esas emisiones a lo largo del espacio y del tiempo. Es un modelo teórico exclusivamente, está basado en la opinión que tienen. Son muchos grupos, son como 15 o 16 laboratorios a lo largo del mundo de geógrafos, sociólogos, etcétera. El esfuerzo que se está haciendo es amplio. Entonces, con esos modelos yo tengo el primer input de... Son capas con esas emisiones para cada periodo de tiempo. Por otro lado, tenemos los modelos de circulación global. Son ecuaciones físicas que representan el funcionamiento del clima, en función de cuánto sol llega, de la topografía, de la distribución vertical de las masas de aire, de la cantidad de superficie marina, de la cantidad de superficie de nieve, de la cantidad de superficie arbolada, etc. Entonces, esos modelos de circulación global se han calibrado tomando como referencia las emisiones de gases de efecto invernadero del pasado, tomadas de los núcleos de hielo de la Antártida y de Groenlandia, tomadas de los sedimentos de fondos de lagos, de dendrocronología, etc. Entonces tenemos una idea aproximada de cuáles han sido los niveles de dióxido de carbono en los pasados 1000 años. Se han metido esos niveles de gases de efecto invernadero en esos sistemas de ecuaciones, en esos modelos de circulación global, de forma que se ha podido replicar, si esto es menos 1000 y esto es ahora, se ha podido replicar con bastante precisión. Si esto es la realidad, pues a lo mejor los modelos hacen algo así. Se ha podido predecir con una precisión bastante aceptable hasta qué punto la emisión de gases de efecto invernadero ha ido afectando el clima. Y se sabe la relación que hay exacta entre una cosa y otra. Pues ahora yo tengo estos datos. Esto sería 2100, pues uso este sistema de ecuaciones con estos datos y según esto está dividido en n escenarios y esto está dividido en n modelos distintos, es decir, hay muchos laboratorios generando muchos escenarios y muchos laboratorios generando muchos modelos de, bueno, muchos no, serán 4 o 5, pero hay modelos con distintos parámetros y demás. El caso es que tenemos un abanico de modelos. Pues utilizamos estos dos conjuntos de datos para... Y esto hablo a escala geográfica, Esta línea de valores corresponde a una celda concreta del territorio. Se hace para todo el planeta una resolución en torno a los 500 kilómetros, ¿vale? Ahora vamos al paso siguiente. Entonces aquí tenemos ese cono de incertidumbre del que hablábamos antes. Y así es como se hace la parte gorda de modelos de clima futuro. Esto lo pueden hacer 3 o 4 laboratorios en el mundo, requiere muchísimos recursos informáticos, porque aunque la resolución parece muy grosera, pero tiene en cuenta muchísimas variables, son ecuaciones diferenciales que el resultado afecta a cómo se desarrolla el resto del modelo, tienen mecánica caótica, bla, bla, bla. Ahora, una vez que yo tengo las celdas de 500 kilómetros, con 500 kilómetros no hago nada, media España se me queda dentro de una celda. Hay unos procesos que se llaman de regionalización, que nos permiten pasar el resultado de esos modelos climáticos de resolución grosera a una resolución más fina. La AEMET ha utilizado una metodología propia, la Agencia Estatal de Meteorología, una metodología propia que te reduce las celdas gruesas a las estaciones meteorológicas de una zona concreta. El método intermedio es un coñazo de explicar y me lo salto. Lo importante es que sepáis que existe esa metodología de regionalización, de forma que yo ahora, si quiero construir dentro de esta celda de 500 un mapa de 100 metros de resolución, cojo los valores concretos de las distintas estaciones meteorológicas y hago un análisis de regresión espacial con interpolación de residuos que hacéis por allí en Ingerola y compañía,
y puedo tener ya un mapa, un mapa de temperatura simulada del futuro a una escala geográfica mucho más fina, de 100, 10 o 500 metros, como uno quiera. ¿Alguna duda? Entonces, imaginaos la cantidad de incertidumbres. ¿Por qué? Porque lo de los núcleos de hielo y la sedimentología y la dendrocronología tiene un margen de error. Porque del clima, de cómo funciona el clima realmente, nos queda muchísimo por conocer. Y se sabe que podemos hacer una predicción meteorológica a corto plazo, que va bien 3 días, regular 7, 8 días y muy mal a los 15. Y hay mucha incertidumbre con respecto a cómo va a evolucionar la situación económica y social a lo largo del planeta en el tiempo, que influye mucho en esto. Entonces hay una cascada de incertidumbres que afecta desde el primer laboratorio que hace los modelos de emisión de gases de efecto invernadero hasta el momento en el que yo cojo mi mapa regionalizado y lo utilizo para predecir la distribución de una especie en el futuro. ¿Y alguna